es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Aunque se juntaren contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, porque una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor.
Estimados hermanos, el tema de hoy es buenas costumbres cristianas. Las costumbres, buenas o malas, producen rutinas de convivencia, también buenas o malas. Es necesario, por tanto, conocer un modelo de costumbres buenas para que nuestras relaciones familiares, sociales y sobre todo eclesiales sean buenas y agradables ante Dios. La vida de los primeros cristianos está llena de buenas costumbres que podemos aprender por la Biblia. El estudio de la salutación final de la epístola a los Romanos, capítulo 16, nos ofrece unas pocas buenas costumbres cristianas que debemos considerar. La primera de ellas es que los creyentes valoraban el desempeño fiel de un ministerio y el servicio fraterno a los demás. Ejercer un ministerio oficial era un grado honroso que hacía digno de merecer confianza y de ser ayudado y servido. En Romanos 16, 1 al 2, Pablo dice a los romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Este texto es muy interesante porque nos muestra la importancia en el siglo I para los cristianos de ocupar un ministerio oficial. Era digno y meritorio, hasta el punto de que Pablo desea recomendar a Febe, que era de Cencrea, a la iglesia de Roma, y les dice: la cual es diaconisa. Esto es lo primero que dice de ella, para mostrar que era una buena cristiana. Es diaconisa. Tener un ministerio, ejercer un ministerio oficial reconocido por la iglesia es algo bueno. Hay creyentes que llevan años en una iglesia local y nunca han ocupado un ministerio, quizás porque nunca le han dado importancia a ello. Pero no solo basta con ocupar un ministerio, ese ministerio debe ser bien ejercido, debe ser ejercido con fidelidad. Esta hermana, diaconisa, nos dice Pablo que había ayudado a muchos y a mí mismo. Y como consecuencia de ello, ruega por ella y dice: os ruego que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Por tanto, la costumbre en tiempos apostólicos de tener un ministerio oficial era algo digno de mérito, algo digno de ser reconocido como bueno por todas las iglesias. También en cuanto al servicio por el Señor y para los hermanos, es importante tener disponibilidad para trabajar para el Señor en cualquier cosa con fidelidad. Esto es lo que hace que una persona pueda ser reconocido para un cargo oficial, la disponibilidad para trabajar. Hay personas que cuando se incorporan a una iglesia están dispuestas a hacer cualquier cosa que sea necesaria, cualquier cosa que pueda servir para
para ayudar a la iglesia local, que pueda servir para mejorar la vida, facilitar la vida de los hermanos. Hay personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa. No se le caen los anillos por limpiar, por recoger un papel del suelo, por hacer cualquier cosa. Es, por tanto, la antesala de un cargo el ser una persona con disponibilidad para trabajar para el Señor en cualquier cosa. Esto era muy estimado también entre los creyentes de los tiempos apostólicos. En Romanos 12, 7 y 12 se dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Estos hermanos que se mencionan en este texto que hemos leído, no se nos dice que ocupaban un ministerio específico, un ministerio reconocido por la iglesia, pero se dice que trabajaban mucho en el Señor, trabajaban mucho por la obra de Dios y eran muy estimados por los apóstoles. Por tanto, estos personajes a los que hemos hecho mención son ejemplo de disponibilidad para trabajar. Disponibilidad para trabajar. Así pues, la primera buena costumbre que tenía la iglesia primitiva era la de tener personas ocupando cargos, ocupando oficios, ministerios concretos, reconocidos por la iglesia, o sencillamente trabajando por el Señor y para los hermanos. Esta es la primera buena costumbre de la iglesia primitiva. La segunda es que los creyentes mostraban el amor fraterno mediante palabras y expresiones físicas de afecto. El amor fraternal debe expresarse a través de las palabras. El que ama de verdad necesita decirlo directamente con palabras. El que ama de verdad necesita decir: te quiero, te amo, os quiero, os amo. Necesita decirlo. En Juan 21, 16, volvió Jesús a decirle a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le dijo a Jesús que le amaba en 3 ocasiones. Y Jesús le había preguntado también en 3 ocasiones si le amaba. En Filipenses 1:8 es el apóstol Pablo quien dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí encontramos a Pablo diciendo a los filipenses cuánto les amaba. Y en la tercera epístola de Juan 1:1, el anciano le dice a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Por tanto, estos 3 ejemplos nos muestran cómo quienes quieren, quienes aman, necesitan decir que aman, que quieren. Y esto era una costumbre que tenía la iglesia primitiva. Expresaban el amor fraternal a través de palabras. En Romanos 16, 5 y 8 al 9,
Dice Pablo a los romanos: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. En varias ocasiones, en esta salutación final de Romanos 16, Pablo dice que a algunas de aquellas personas a las que saluda, que los ama. Amado mío, dice en varias ocasiones. Amado mío en el Señor. Por tanto, el saludo sincero de palabra es una forma más, entre otras, de mostrar el afecto fraternal. El afecto se muestra con palabras. Decir te amo, decir te quiero, decir te aprecio, decir te tengo mucho afecto. En cualquier manera o forma, el amor debe expresarse en palabras. Y la iglesia primitiva lo hacía. Pablo lo hacía. Pedro lo hacía. Los apóstoles en general lo hacían. Y algunos hermanos en la fe son, además de hermanos en la fe, parientes. Esto es muy frecuente en todas las iglesias locales. En las iglesias locales hay esposos, hay hijos, hay padres, hermanos en la carne, que además de esos parentescos carnales, tienen el gran parentesco espiritual de ser hermanos en la fe. Y por tanto, el mostrar afecto fraternal tiene un doble propósito. En Romanos 16, 5 y 8 al 9, hemos visto cómo Pablo dice, amado mío, a hermanos en la fe. A hermanos en la fe. Pero es que en Romanos 16, 7, 11, 13 y 21, ahora Pablo llama a estos hermanos, a algunos de estos hermanos, los llama parientes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. No sabemos el tipo de parentesco que tenía con ellos, pero eran parientes. Y sigue diciendo, saludad a Herodión, mi pariente. Y sigue, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En este caso, sabemos que Rufo era hermano en la carne de Pablo, y a su madre y mía. Y además, dice finalmente, os saludan Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Por tanto, en la epístola a los Romanos capítulo 16, en esa salutación final, Pablo está expresando su amor a hermanos en la fe, como hemos visto anteriormente, pero también a hermanos en la fe que también eran parientes. Algunos no sabemos qué tipo de parentesco, pero de otros sí. Sabemos, por ejemplo, que Rufo era su hermano y que también por allí estaba su madre en la carne. Pero el amor fraternal, además de con las palabras, se manifiesta mediante expresiones físicas de afecto. Hay expresiones tales como el beso. El beso es una costumbre antigua, pero también actual, de expresión de afecto. Los creyentes, cuando se encontraban y cuando se despedían, se besaban unos a otros de forma santa. Dice Romanos 16, 16, saludaos los unos
a los otros con ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo santo aparece en 1 Corintios 16:20, en 2 Corintios 13:12, en 1 Tesalonicenses 5:26 y en 1 de Pedro 5:14. Esta palabra ósculo significa beso, como traduce otras Biblias, la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera actualizada, la Reina Valera de 1995 o la Biblia de Jeremías 2001, etc. Dice en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Por tanto, en Romanos 16 se habla de expresarse el afecto, el amor fraterno, mediante también un beso santo. Y además del beso, había otra forma de expresión física del afecto, que era el abrazo. También cuando se encontraban o despedían los cristianos. Dice Hechos 21, 5 al 6, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, abrazándonos los unos a los otros. Por tanto, la segunda costumbre de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica que hemos visto, era la de expresarse el afecto, el amor fraterno, mediante palabras o mediante expresiones físicas como el beso y el abrazo. En tercer lugar, otra costumbre de la iglesia apostólica que encontramos en Romanos 16 es que los verdaderos creyentes trabajaban y servían al Señor y a los hermanos. En la iglesia primitiva, los cristianos entendían que debían servir al Señor y a los hermanos. Lo entendían. En 1 Tesalonicenses 1:9 se dice, os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En 1 Corintios 16:15 se dice que la familia de Estéfanas se ha dedicado al servicio de los santos. Y en 3 de Juan 1:5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. 3 textos como muestra de que los cristianos del primer siglo tenían la costumbre de servir al Señor y de servirse los unos a los otros por amor. Y lo hacían mediante ministerios específicos oficialmente otorgados por la Iglesia. Ya hemos visto en Romanos 16:1 cómo se habla de nuestra hermana Febe, que es diaconisa de la Iglesia en Cencrea. Por tanto, este servicio, este trabajo, se hacía mediante un ministerio. Sabéis todos, y si no os lo recuerdo, que el diaconado surge en tiempos mencionados en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 4. Se nos dice allí que los 12 convocaron a los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad hermanos de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por tanto, para que los diversos trabajos de la obra de Dios pudieran hacerse cada cual por las personas escogidas por Dios para ello, por las personas con los dones del Espíritu Santo para ello, se designó el oficio del diaconado. Y los cristianos del tiempo apostólico estaban acostumbrados a trabajar para el Señor ocupando cargos u oficios. Pero no necesariamente tenían que tener un cargo u oficio. La simple necesidad de una situación, la simple contemplación de una situación que requería de trabajo, de esfuerzo, de ayuda o de solidaridad, hacía que los creyentes se implicasen y trabajasen con esfuerzo. En el caso de Pablo, un hombre mayor y casi ciego, nos dice Romanos 16, 3 al 4, 9 y 21, que Priscila y Aquila, dice Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús, expusieron su vida por mí. Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Timoteo también dice de él, mi colaborador. Por tanto, Pablo tenía colaboradores por su importante ministerio, pero también por su edad y por sus incapacidades físicas como la vista. En Hechos 24 se nos dice que le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Por tanto, a Pablo le acompañaban distintos hermanos en sus viajes misioneros para ayudarle, no solo por la importancia de su ministerio, sino también por la avanzada edad y por sus distintas enfermedades. En la iglesia primitiva, la ausencia de un cargo no impedía trabajar para la obra de Dios. A los hermanos les movía el sincero y esforzado interés por la obra de Dios y por los hermanos en la fe. Si había algo que hacer para bien de la obra de Dios, se hacía sin más. En Romanos 16, 6 y 12 se habla que María ha trabajado mucho entre vosotros, y Trifena y Atrifosa, que trabajan en el Señor, y también la amada Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Estos textos, que también leímos antes para enfatizar otros aspectos, nos muestran cómo en el Nuevo Testamento había personas que trabajaban sin tener un ministerio. Hermanos que escribían cartas. Las cartas de Pablo se las escribían hermanos debido a que él no veía bien. Estas cartas eran llevadas a iglesias lejanas. Habían hermanos que trasladaban el equipaje y enseres a los apóstoles, especialmente a Pablo. Había hermanos que acompañaban y servían a presos por la fe. En Romanos 16, 22 se dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y en 2 Timoteo 4, 10, 11 y 13 se dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil
para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Estos textos nos muestran cómo la iglesia primitiva tenía la costumbre de trabajar por el Señor, de servir al Señor, y también la costumbre de trabajar por y para los hermanos en la fe. Era, por tanto, la iglesia primitiva una iglesia con la costumbre de que todos sus miembros tenían o bien un ministerio o bien un trabajo que realizar. No era un lugar para ociosos. Los ociosos eran reprendidos y por tanto no habían ociosos en la iglesia primitiva. Y en cuarto lugar, como otra costumbre que encontramos en la iglesia primitiva, en Romanos 16, el capítulo que nos habla de la salutación final a los romanos, allí encontramos que era también costumbre de los creyentes primitivos del primer siglo el amarse de forma especial unos a otros, especialmente a aquellos que amaban mucho al Señor. Todos los cristianos debemos amarnos unos a otros. Todos debemos amarnos. Pero quienes poco aman al Señor, poco aman a los hermanos y poco serán amados por ellos. Algunos entre los hermanos de Roma no servían al Señor Jesucristo, sino a sí mismos. En Romanos 16, 18 se dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Como hemos dicho antes, lo general era que los hermanos trabajasen por y para el Señor, lo general. Pero lo particular, lo excepcional, era que algunos no trabajasen por el Señor. ¿Por qué? Porque no amaban mucho al Señor. Quienes no aman mucho al Señor no se preocupan por sus cosas. No sienten el deseo de trabajar por el Señor, y menos aún por los hermanos en la fe. Tales personas, dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Estos algunos entre los hermanos de los que hemos hablado, aparentaban una piedad que engañaba a los ingenuos. La falsa piedad de los que no aman al Señor ni aman a los hermanos engaña solamente a los ingenuos. Dice Romanos 16, 18, porque tales personas con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. De los ingenuos. Los ingenuos son los engañados por los que no aman al Señor. Y por tanto, por los que no trabajan para el Señor ni para los hermanos. Estas personas que no aman al Señor, que no trabajan para el Señor, que no aman a los hermanos, ni trabajan para los hermanos, ¿qué hacen en las iglesias?
pues sencillamente causar divisiones y tropiezos. Dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Qué triste que en la iglesia haya personas que no aman al Señor, que no trabajan por el Señor y que causan divisiones y tropiezos. Estos hermanos no serán muy amados por los hermanos. Quienes no aman al Señor no serán muy amados por los hermanos. Por el contrario, quienes sí aman mucho al Señor, aman mucho también a los hermanos y serán amados por los hermanos. En Romanos 16:19, Pablo dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quienes aman al Señor suelen amar mucho a los hermanos. Quienes aman al Señor son hospitalarios con los hermanos, sin hacer acepción de personas. En Romanos 16:23, Pablo dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gayo era un hermano, un creyente, que hospedaba siempre a Pablo. Pero no solamente a Pablo, sino dice aquí Pablo, y a toda la iglesia, a cualquier hermano. Quien ama al Señor, ama a los hermanos. Es hospitalario con sus hermanos. Tiene su casa a disposición de los hermanos en la fe. Quienes aman al Señor ayudan a todos los hermanos y especialmente a los que sirven al Señor. En Romanos 16:1-2, que ya hemos leído antes, Pablo dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra amor, recoge amor. El que siembra servicio, recoge servicio. Febe, la diaconisa, ayudaba a muchos. Y ahora, cuando ella necesitó ayuda, muchos la ayudaron a ella. Quien ama será amado, quien ayuda será ayudado. Quienes aman al Señor colaboran con la obra de Dios y lo hacen, si es necesario, exponiendo sus vidas. En Romanos 16:3-4, Pablo dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquilas y Priscila, Priscila y Aquila. Este matrimonio colaboraba con Pablo en Cristo Jesús.
Y lo hicieron hasta el punto de que en ciertos momentos y situaciones sus vidas corrieron peligro. Quienes aman, colaboran con otros en la obra de Dios. No importa el momento o la situación. Quienes aman, colaboran. Quienes aman son hospitalarios. Quienes aman, ayudan. Esta era otra costumbre de la iglesia primitiva. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de 4 buenas costumbres cristianas de tiempos apostólicos que aparecen en la salutación final de la epístola a los Romanos, capítulo 16. La primera es que los creyentes valoraban el desempeño fiel de un ministerio y el servicio fraterno a los demás. Ejercer un ministerio oficial era un grado honroso que hacía digno de merecer confianza y de ser ayudado. Tener disponibilidad para trabajar para el Señor con fidelidad era motivo de estima. En segundo lugar, hemos visto que los creyentes mostraban el amor fraterno mediante palabras y expresiones físicas de afecto. El amor fraternal debe expresarse a través de las palabras. Pero el amor fraternal también se manifiesta mediante expresiones físicas de afecto, como el beso o el abrazo. En tercer lugar, hemos visto que los verdaderos creyentes tenían la costumbre de trabajar y de servir al Señor y a los hermanos. En la iglesia primitiva, los cristianos entendían que debían servir al Señor y a los hermanos mediante ministerios oficialmente otorgados por la iglesia o mediante el trabajo solidario oficioso. En la iglesia primitiva, la ausencia de un cargo no impedía trabajar para la obra de Dios. Y en cuarto lugar, hemos visto que entre los creyentes del tiempo apostólico se amaba de forma especial a quienes amaban mucho al Señor. Quienes amaban poco al Señor, poco amaban a los hermanos, y poco eran amados por ellos. Quienes amaban mucho al Señor eran hospitalarios, ayudaban a los hermanos y colaboraban con la obra de Dios, exponiendo sus vidas si era necesario. Dice Hebreos 13, 5, 7 y 9, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Que Dios te bendiga y que tus costumbres sean las buenas costumbres que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Que el Señor te bendiga. Amén.
limpia mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos muestra cómo es necesario tener buenas costumbres para que nuestra relación con los demás esté repleta de rutinas de vida buenas, llena de buenas costumbres que faciliten la convivencia, la relación fraternal los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a tener buenas costumbres. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da motivo para tener buenas costumbres. Te damos las gracias también, Señor, por la sanidad que ha sobrado ya en muchos hermanos. Bendito seas por ello. Te damos gracias también porque sigues cuidando a los que tienen enfermedades crónicas, como Carmen Teresa, como Susana, como Dina. Te damos las gracias también, Señor, porque sigues cuidando de los mayores y vulnerables, como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías, como Águeda, como Otto. Ayúdales, Señor, y líbrales del mal. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta aquí, también por nosotros en otros ámbitos de la vida. Gracias, Señor, por la ayuda que estás dando a Miqueas y a Keila. Gracias por la sanidad que le estás dando a Carlota. Gracias, Señor, por la sanidad que le estás dando a Ángeles. Y gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.